Todavía estaba aferrada al borde de la encimera de la cocina cuando los llamé. Mis dedos temblaban, pegajosos por el sudor y la sangre. Su sangre. Acababa de ver cómo los paramédicos declaraban muerto a mi marido, Carlos, en el suelo de nuestro salón, y el mundo se inclinó tan violentamente que apenas podía respirar. Lo único que se me ocurrió hacer fue llamar a mis padres, como una niña perdida en la oscuridad. Contestaron al tercer tono, con risas de fondo. Mi voz se quebró mientras les contaba lo que había pasado. Estaba temblando. Apenas podía formar palabras. Recuerdo haber dicho: «Se ha ido. Carlos se ha ido». Hubo una pausa, y luego escuché el tintineo de copas y música alegre. La voz de mi madre sonó. Demasiado brillante. Demasiado alegre. «Cariño, ¿podemos hablar más tarde? Es el cumpleaños de tu hermana. Estamos en medio del pastel». Y luego la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad, el entumecimiento superando el pánico inicial. No era solo que no vinieran, era la facilidad con la que me habían descartado, lo rápido que mi dolor se había convertido en un ruido de fondo para su celebración. Me quedé en mi fría cocina, con mi hijo dormido arriba, y me di cuenta de que estaba completamente sola. El reloj de la cocina marcaba las 9:43. Las luces de los vecinos se colaban por la ventana, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir en nuestra casa de la calle Almagro. La vida seguía para todos, excepto para nosotros. Madrid nunca me había parecido tan indiferente, tan cruel en su normalidad. Miguel, nuestro hijo de 10 años, dormía gracias a un sedante suave que le había recetado el médico de urgencias. No había visto a su padre caer, gracias a Dios. No había visto cómo el infarto fulminante se lo llevaba en segundos, mientras preparábamos la cena del domingo. No había visto mis manos desesperadas intentando reanimarlo, ni escuchado mis gritos al teléfono con emergencias. Pero tendría que decírselo por la mañana. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre no volverá jamás? La casa estaba en silencio ahora, un silencio que zumbaba en mis oídos como una alarma constante. Los paramédicos se habían llevado el cuerpo de Carlos hacía apenas media hora. Me habían dejado tarjetas de servicios funerarios, formularios médicos y palabras vacías de consuelo. «Lo siento mucho, señora Martínez. Hicimos todo lo posible». Palabras que rebotaban en las paredes de mi mente sin encontrar significado. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Era Elena, la mejor amiga de Carlos desde la facultad. Había sido la segunda persona a quien había llamado, justo después de mis padres. Apenas le había podido explicar la situación antes de derrumbarme, pero ella había entendido lo suficiente. «Estoy a 15 minutos, Ana. No te muevas de ahí. Ya he llamado a Javier y a Lucía. Vamos todos para allá». Asentí, aunque ella no podía verme, y murmuré un gracias que apenas reconocí como propio. Al menos no estaría sola toda la noche. Al menos alguien vendría. Mis padres vivían a solo media hora, en Alcobendas. Podrían haber estado aquí ya. Podrían haber dejado la fiesta. Podrían haber traído a mi hermana Sofía con ellos si era necesario. Carlos y yo habíamos asistido a cada cumpleaños, cada aniversario, cada celebración familiar durante los 15 años que estuvimos juntos. Incluso cuando Miguel era un bebé y apenas dormíamos. Incluso cuando Carlos tenía guardia en el hospital la noche anterior. Nunca fallamos. Y ahora, cuando más los necesitaba, el sonido del timbre me sobresaltó. Elena había llegado antes de lo previsto, con Javier y Lucía pisándole los talones. Los tres entraron como una unidad de rescate, eficientes en su preocupación. Elena me abrazó sin decir palabra, permitiéndome por fin derrumbarme del todo. Lucía subió a comprobar que Miguel seguía dormido. Javier comenzó a hacer llamadas desde la cocina, organizando lo que yo no podía ni empezar a contemplar. «Hemos llamado a sus padres», dijo Elena mientras me sentaba en el sofá. «Están tomando el primer vuelo desde Valencia mañana temprano. Mis suegros. Por supuesto que vendrían inmediatamente. Carmen y Antonio, siempre presentes, siempre apoyando». Sentí una punzada de gratitud mezclada con un dolor agudo. Carlos era su único hijo. ¿Cómo iban a soportar esto? ¿Has hablado con tus padres?, preguntó Lucía, volviendo del dormitorio de Miguel. ¿Vienen hacia aquí? No pude mirarla a los ojos. La vergüenza se mezclaba con el dolor de una forma que no sabía cómo manejar. «Están en el cumpleaños de Sofía», murmuré. «No pueden venir ahora». El silencio que siguió lo dijo todo.
Mis amigos intercambiaron miradas que pretendían ser discretas. Conocían a mis padres. Conocían nuestra relación complicada. Siempre habían sido distantes. Siempre habían preferido a mi hermana. Siempre habían considerado mi matrimonio con Carlos como algo menos que ideal. Podías haber encontrado a alguien con más ambición, decía mi padre. Un médico de la Seguridad Social nunca te dará la vida que mereces. Como si la dedicación de Carlos a sus pacientes, su ética inquebrantable, fuera algo de lo que avergonzarse. Les volveré a llamar, dije, aunque sabía que era inútil. Quizás no entendieron lo que les dije. Elena me apretó la mano. Descansa un poco, Ana. Nosotros nos ocupamos de todo esta noche. Mañana será otro día. Pero sabía que no sería así. Mañana sería el primer día sin Carlos. El primer día de explicarle a Miguel que su padre no volvería. El primer día de una vida que nunca había imaginado y para la que no estaba preparada. Y tendría que enfrentarlo sin el apoyo de mis padres, como tantas otras cosas en mi vida. Esa noche dormí en el sofá, incapaz de volver a la cama que compartía con Carlos. Soñé con él, con su sonrisa mientras cocinaba paella los domingos, con su risa cuando Miguel contaba chistes sin sentido, con sus manos firmes cuando me abrazaba después de un día difícil. Me desperté varias veces, buscándolo instintivamente, solo para que la realidad me golpeara de nuevo como una bofetada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las persianas, tomé mi teléfono. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje de mis padres, solo notificaciones de pésame de amigos y colegas que ya se habían enterado. La noticia viajaba rápido en nuestro círculo. Carlos era querido por muchos. Miré la hora. Las 7:12. Miguel se despertaría pronto. Tendría que encontrar las palabras. Tendría que ser fuerte por él. Elena dormitaba en el sillón frente a mí, habiendo insistido en quedarse toda la noche. Javier y Lucía volverían en unas horas. Los padres de Carlos aterrizarían a las 10. Y mis padres. Mis padres seguirían celebrando, ajenos al dolor que me consumía, ajenos a que su nieto había perdido a su padre, ajenos a que necesitaba un apoyo que nunca habían sabido dar. Me levanté despacio, cuidando de no despertar a Elena. Entré en la cocina y puse la cafetera. Los gestos automáticos de la rutina diaria parecían ahora actos de un valor incalculable. Cada paso, cada movimiento me recordaba que, de alguna manera, la vida continuaba, aunque la mía se hubiera detenido ayer a las 9:17 de la noche, cuando el corazón de Carlos dejó de latir. Los días que siguieron fueron un borrón de papeleo, arreglos funerarios y mensajes sin respuesta. Los padres de Carlos vinieron y lloraron conmigo. Carmen me abrazaba durante horas, compartiendo un dolor que solo una madre podía entender. Antonio se ocupó de los trámites burocráticos con una eficiencia nacida de la necesidad de mantenerse ocupado. No hablaba mucho, pero cada noche lo encontraba en el despacho de Carlos, mirando las fotos de su hijo, permitiéndose llorar solo cuando creía que nadie lo veía. Los amigos de Carlos ofrecieron su apoyo, trajeron comida, cuidaron a Miguel y me ayudaron a sobrevivir. El Hospital San Carlos, donde Carlos había trabajado durante 12 años, envió una corona de flores tan grande que apenas cabía por la puerta. Sus compañeros vinieron en turnos, contando anécdotas sobre mi marido que yo nunca había escuchado. Pequeños momentos de bondad y profesionalidad que ahora se convertían en el legado que dejaba. Pero de mis propios padres, nada. Ni flores, ni visitas, ni condolencias. Solo silencio. El funeral se celebró en la parroquia de San Manuel y San Benito, cerca de nuestra casa en el barrio de Salamanca. El templo estaba lleno. Pacientes que Carlos había tratado, vecinos, amigos de la universidad, colegas médicos. Incluso vino el director del hospital, un hombre serio que nunca había visto llorar hasta ese día. La solidaridad me abrumaba, y al mismo tiempo me sostenía como una red invisible. En primera fila estábamos Miguel y yo, flanqueados por los padres de Carlos. Mi hijo se mantuvo firme durante toda la ceremonia, su pequeña mano aferrada a la mía con una fuerza sorprendente. No lloró, no dijo nada. Solo miraba fijamente el ataúd de su padre como si estuviera memorizando cada detalle. Busqué entre la multitud un reflejo inconsciente. Parte de mí todavía esperaba ver a mis padres entrar por la puerta en el último minuto, con disculpas apresuradas por llegar tarde. Pero no vinieron. Ni siquiera Sofía, mi hermana, se presentó.
Me enviaron un arreglo floral genérico que llegó al tanatorio cuando ya habíamos salido hacia la iglesia. La tarjeta decía: Nuestro más sentido pésame, familia García Prieto. Tan formal, tan distante, como si fuéramos conocidos lejanos y no sangre de su sangre. No le conté a Miguel toda la verdad al principio. Sabía que su padre había muerto, pero no dejé que asistiera al entierro. Quería protegerlo del desconsuelo tanto tiempo como pudiera. Aún así, me observaba cuidadosamente, recogiendo piezas que yo no podía ocultar, la manera en que me sobresaltaba al oír el timbre, la forma en que me quedaba mirando a la nada demasiado tiempo. Lo encontré una vez doblando los jerseys de su padre y colocándolos bajo su cama como si fueran un tesoro. Son para cuando vuelva, me dijo con una seriedad que me rompió el corazón. Esa noche le expliqué, sentados en el borde de su cama, que papá no iba a volver, que a veces, cuando las personas mueren, nos dejan para siempre, aunque su amor permanezca con nosotros, como el abuelo Ramón, preguntó, refiriéndose al padre de Carlos, que había fallecido antes de que Miguel naciera. Sí, cariño, como el abuelo Ramón. ¿Y los abuelos García? ¿Por qué no han venido a despedirse de papá? La pregunta me atravesó como una daga. ¿Qué podía decirle? Que sus abuelos eran demasiado egoístas, demasiado fríos para estar con nosotros en el peor momento de nuestras vidas, que siempre habían sido así, distantes y críticos, juzgando mis decisiones, mi matrimonio, mi vida. Están ocupados, respondí finalmente, odiándome por la mentira. Vendrán pronto. Miguel asintió, pero vi en sus ojos que no me creía. A sus 10 años, entendía más de lo que yo quería admitir. Había crecido viendo la dinámica entre mis padres y nosotros. Había notado cómo las visitas a su casa siempre eran tensas, cómo las llamadas telefónicas semanales se convertían en monólogos forzados. Cada noche, después de acostar a Miguel, me sentaba en el despacho de Carlos mirando su testamento. Lo había preparado 3 años atrás, cuando comenzó a trabajar en urgencias. Solo por si acaso, había dicho, restándole importancia. En nuestro trabajo nunca se sabe. Nunca pensé que tendría que abrirlo tan pronto. Nos había dejado todo: nuestra casa en Madrid, sus ahorros, un fondo fiduciario para Miguel. No estaba lista para tocarlo. No estaba lista para seguir adelante, pero ya podía sentir la presión del mundo esperando que lo hiciera. Los padres de Carlos se quedaron 2 semanas. Hubieran permanecido más tiempo, pero tenían que volver a Valencia. Antonio necesitaba sus medicamentos para el corazón, y no queríamos tentar al destino con otra tragedia. Me prometieron volver pronto, quedarse todo el verano si era necesario. Eres nuestra hija, dijo Carmen al despedirse, y Miguel es nuestra vida ahora. El silencio que dejaron fue ensordecedor. La casa parecía más grande, más vacía. Las noches eran interminables. Me despertaba sobresaltada, creyendo oír a Carlos en la cocina, preparando café antes de su guardia matutina. Miguel tenía pesadillas y se colaba en mi cama, ambos buscando consuelo en la presencia del otro. Volví al trabajo 2 semanas después del funeral. Soy profesora de literatura en el Instituto Cervantes, y mis alumnos me recibieron con un respeto y una compasión que me conmovieron. Habían preparado un pequeño homenaje a Carlos, aunque la mayoría no lo conocía personalmente. Una caja llena de notas de condolencia, dibujos y pequeños recuerdos. Para que sepa que no está sola, profesora Martínez, dijo Lucía, una de mis alumnas de segundo. La rutina ayudaba. Despertar, preparar el desayuno, llevar a Miguel al colegio, dar clases, corregir exámenes, recoger a Miguel, ayudarle con los deberes, preparar la cena, leerle un cuento, dormir, repetir. Los días se convertían en semanas. Las llamadas de pésame se espaciaban. La vida, esa fuerza imparable, seguía su curso. Pero el silencio de mis padres persistía, convertido ya en una presencia tangible, un recordatorio constante de su abandono. No los llamé de nuevo. El orgullo, quizás, o tal vez la autoprotección. Sabía que si escuchaba otra excusa, otro rechazo, podría derrumbarme por completo. Una tarde, mientras Miguel hacía los deberes en la mesa del comedor, me sorprendió con una pregunta que llevaba semanas temiendo. «Mamá, ¿por qué los abuelos García no nos quieren?» Me senté frente a él,
buscando las palabras adecuadas. No es que no nos quieran, cariño. Es que algunas personas no saben cómo demostrar su amor. No saben estar cuando se les necesita. Miguel frunció el ceño, procesando mis palabras con esa seriedad tan suya. Papá decía que el amor se demuestra estando presente, que las palabras son fáciles, pero estar ahí cuando duele es lo que importa. Carlos y su sabiduría simple y profunda. ¿Cómo lo echaba de menos? ¿Cómo necesitaba su guía ahora? Tu padre tenía razón, respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Y él siempre estuvo ahí para nosotros, ¿verdad? Miguel asintió, volviendo a sus matemáticas. Por eso guardé sus jerseys, dijo sin levantar la vista, porque aunque no esté aquí, su amor sigue con nosotros, como un tesoro escondido. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazada a la almohada de Carlos que aún conservaba su olor. Lloré por él, por Miguel, por mí, y también, aunque me costara admitirlo, lloré por la familia que nunca tuve, por los padres que nunca supieron ser padres, por el apoyo que siempre anhelé y nunca recibí. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Necesitaban que firmara unos documentos relacionados con la herencia de Carlos. La realidad seguía llamando a mi puerta, implacable. Concerté una cita para la semana siguiente. Era hora de enfrentar el futuro, por mucho que doliera. Una semana después del funeral, aparecieron, sin aviso previo. Simplemente sonó el timbre como si fuera cualquier otra visita. Mis padres estaban en mi puerta sosteniendo un ramo de flores de supermercado y luciendo sonrisas incómodas y educadas. Pensamos que era hora de pasar a verte, dijo mi padre como si nada hubiera pasado. Fue un martes por la tarde. Miguel acababa de volver del colegio y estaba merendando en la cocina. Yo corregía exámenes en el salón, intentando concentrarme en algo que no fuera mi dolor. El sonido del timbre me sobresaltó. No esperaba visitas, y las únicas personas que venían sin avisar eran Elena o Lucía. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Allí estaban, como dos extraños conocidos, Ernesto y Pilar García, mis padres. Mi padre, con su traje gris impecable, como si viniera de la oficina de contabilidad donde había trabajado toda su vida. Mi madre, con su pelo teñido de castaño y su collar de perlas, el mismo que llevaba a todas las ocasiones que consideraba importantes. En sus manos, un ramo de claveles amarillos envueltos en celofán, con la etiqueta del Carrefour aún visible. «Hola, Ana», dijo mi madre, inclinándose para besarme en ambas mejillas. Su perfume, demasiado intenso, me provocó náuseas. «¿Podemos pasar?» Me aparté mecánicamente, dejándoles entrar. Una parte de mí observaba la escena desde fuera, incrédula. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde la muerte de Carlos. 3 semanas de silencio absoluto. Y ahora aparecían como si vinieran a tomar el té de los domingos. Miguel salió de la cocina al oír voces. Se quedó en el umbral, mirando a sus abuelos con cautela. No corrió a abrazarlos como solía hacer con los padres de Carlos. Se mantuvo a distancia, observando. «Miguel, cariño, ¿cómo has crecido?», exclamó mi madre, avanzando hacia él con los brazos abiertos. Mi hijo dio un paso atrás, casi imperceptible, pero lo suficiente para que mi madre se detuviera, confundida. «Hola, abuela», dijo con voz neutra. «Hola, abuelo». Luego me miró buscando orientación. «Miguel, ¿por qué no terminas tu merienda? Después puedes hacer los deberes en tu habitación, ¿vale?», le sugerí dándole una salida. Asintió, aliviado, y desapareció en la cocina. «Está tan cambiado», comentó mi padre, dejándose caer en el sofá sin ser invitado. «La última vez que lo vimos era un niño, y ahora míralo. La última vez que lo habían visto había sido en Navidad, hacía apenas 5 meses. Pero entendí lo que quería decir. El dolor había envejecido a Miguel. Sus ojos tenían ahora una seriedad, una comprensión del mundo que ningún niño de 10 años debería tener. No mencionaron la llamada. No se disculparon por perderse el funeral. Ni siquiera preguntaron cómo estaba sobrellevando la situación. Después de 5 minutos de charla incómoda sobre el tiempo en Madrid y el tráfico desde Alcobendas, comenzaron a recorrer la sala como buitres. Mi madre examinaba las fotografías en las estanterías, los libros, los pequeños objetos decorativos. Mi padre miraba disimuladamente los muebles,
calculando su valor. Carlos tenía bastante ahorrado, ¿no?, preguntó mi madre, intentando sonar casual. Siempre fue tan generoso con la familia. En ese momento me di cuenta de que no estaban aquí por mí. Estaban aquí por la herencia. La rabia me quemó por dentro, pero la contuve. No grité, no los eché. Simplemente observé, en silencio, cómo hacían comentarios velados sobre ayudarme a gestionar las cosas y lo que Carlos hubiera querido. Miguel estaba en el pasillo, fuera de su vista, escuchando. Su pequeña mano aferraba un sobre sellado que había preparado sin decírmelo. No dijo una palabra, solo esperó. Pensábamos, continuó mi padre, sentándose de nuevo y cruzando las piernas con estudiada despreocupación, que podríamos ayudarte con los trámites de la herencia. Tengo un amigo en el bufete Gómez y Asociados, especialistas en derecho sucesorio. Podrían revisar el testamento, asegurarse de que todo está en orden. No es necesario, respondí, manteniendo mi voz tan neutra como me fue posible. Ya tengo un abogado, el mismo que ayudó a Carlos a redactar su testamento. Los abogados pueden ser tan costosos, intervino mi madre, dejando el ramo de flores sobre la mesa sin buscar un jarrón. Y tú ahora tienes que pensar en economizar. Una viuda joven, con un niño. La palabra viuda me golpeó como una bofetada. Era la primera vez que alguien en mi familia la pronunciaba, que reconocía lo que había perdido. Y lo hacían ahora, no para consolarme, sino para recordarme mi vulnerabilidad, mi supuesta incapacidad. Estamos preocupados por ti, Ana, continuó mi padre. Siempre has sido tan idealista, tan poco práctica con el dinero. Carlos se ocupaba de esas cosas, ¿no? Ahora tendrás que aprender a administrar una herencia considerable. Carlos y yo administrábamos nuestro dinero juntos, respondí, sintiendo cómo mi voz se tensaba. Tomábamos las decisiones financieras juntos. No necesito que nadie me enseñe ahora. Intercambiaron una mirada que conocía bien. La mirada que decía, pobrecita, no tiene ni idea. La misma que compartieron cuando les anuncié que me casaba con Carlos, un médico de la sanidad pública que nunca tendría el estatus que ellos consideraban adecuado para su hija mayor. Solo queremos ayudar, insistió mi madre. Somos familia después de todo. Esas palabras, somos familia, encendieron algo dentro de mí. ¿Dónde estaba esa familia cuando lloré junto al cuerpo de mi marido? ¿Dónde estaba esa familia durante el funeral? Durante las noches interminables en que Miguel despertaba gritando por su padre. Pero antes de que pudiera responder, Miguel dio un paso adelante. Su rostro estaba inexpresivo, pero su voz era firme. Creo que esto es lo que vinieron a buscar, dijo, entregándoles el sobre. Mi madre parpadeó, sorprendida. Mi padre lo tomó lentamente, confundido. Quería detenerlo, intervenir, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado en una extraña mezcla de orgullo y temor. No tenía idea de lo que había dentro del sobre. No me lo había dicho, pero confiaba en él en ese momento más que en cualquier otra persona en el mundo. Lo abrieron juntos, desdoblando el papel del interior. Mientras sus ojos recorrían las palabras, sus expresiones cambiaron. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo más profundo, algo crudo. Mi padre dejó caer la página. Mi madre retrocedió tambaleándose. Luego ambos se hundieron en el sofá como si el peso de la verdad finalmente los hubiera alcanzado. Me acerqué y recogí el papel. Era una carta escrita a mano. Miguel la había escrito la noche anterior, con ortografía cuidadosa y la determinación que solo un niño en duelo podía reunir. Decía, simplemente, no vinieron cuando mamá los necesitaba. No les importó cuando papá murió. Pero ahora están aquí por dinero. Eso me pone triste. A papá también le pondría triste. Así que esto es todo lo que van a recibir. Pegado debajo de la nota había un billete de 5 euros. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi madre intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Mi padre miraba el billete como si fuera veneno. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. La carta decía todo lo que yo no había podido expresar. Por primera vez, se vieron a sí mismos como nosotros los veíamos. No como padres o abuelos, sino como personas que nos abandonaron cuando más importaba. Mi hijo, de 10 años, había hecho lo que yo no había sido capaz. Los había hecho responsables, sin ira, sin crueldad.
solo con la verdad. Miguel, comenzó mi madre, su voz quebrada. No entiendes. Nosotros... Entiendo perfectamente, abuela, respondió Miguel, con una madurez que me dejó sin aliento. Papá siempre decía que las acciones hablan más que las palabras, y sus acciones dicen que no les importamos. Mi padre se levantó bruscamente. Su rostro enrojecido por la vergüenza o la ira. No estaba segura. Esto es ridículo. Vinimos a ofrecer nuestra ayuda y nos tratan como intrusos, completé, encontrando finalmente mi voz. Porque eso es lo que son ahora. Decidieron no ser familia cuando no respondieron a mi llamada, cuando no vinieron al funeral, cuando dejaron a su nieto llorar solo la pérdida de su padre. Era el cumpleaños de Sofía, protestó mi madre, como si eso lo explicara todo. No podíamos simplemente irnos. Sofía tiene 32 años, respondí, sintiendo una calma extraña. No 5. Hubiera entendido que su hermana acababa de perder a su marido, que su sobrino acababa de perder a su padre. Pero ustedes eligieron, y ahora nosotros también elegimos. Mi padre recogió su abrigo, su indignación apenas ocultando su vergüenza. Cuando se te pase este resentimiento, hablaremos. Obviamente no estás pensando con claridad ahora. Estoy pensando con más claridad que nunca, respondí. Por favor, váyanse, y no vuelvan a menos que sea para ser los padres y abuelos que Miguel y yo necesitamos, no los que vienen por dinero o por apariencias. Se marcharon sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ellos, y me quedé allí, temblando. Me giré hacia Miguel y lo estreché entre mis brazos. No lloró, simplemente susurró. Sabía que no venían por nosotros, y le dije en voz baja, no volverán a hacernos daño. Esa noche, después de que mis padres se marcharan, sentí como si hubiera despertado de un largo letargo. La casa parecía diferente, más ligera de alguna manera, como si un peso invisible se hubiera levantado. Miguel se quedó dormido temprano, agotado por la confrontación, pero con una expresión de paz que no había visto desde la muerte de Carlos. Yo me quedé sentada en el balcón, mirando las luces de Madrid parpadear en la distancia, sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. El sobre que Miguel había preparado seguía sobre la mesa del salón. Lo tomé entre mis manos, releyendo sus palabras simples pero devastadoras. Mi hijo, con su inocencia brutal, había expresado lo que yo no me había atrevido a reconocer durante años. Mis padres nunca habían estado realmente presentes en mi vida, ni en los momentos de alegría, ni en los de dolor. Siempre habían sido espectadores distantes, jueces críticos, pero nunca un verdadero apoyo. ¿Cuántas veces había buscado su aprobación? ¿Cuántas veces había interpretado su frialdad como algo que yo debía cambiar en mí misma? Carlos había sido el primero en verlo claramente. No son capaces de quererte como mereces, me había dicho una vez, después de una cena familiar particularmente tensa. Y eso dice más de ellos que de ti. No me había permitido creerlo del todo entonces. Siempre existía esa esperanza infantil de que algún día cambiarían, de que algún evento los transformaría en los padres que yo necesitaba. Quizás la boda, quizás el nacimiento de Miguel, quizás la muerte de mi marido. Pero ahora entendía que algunas personas no cambian, no importa cuán dramáticas sean las circunstancias. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Elena. «¿Cómo estás?», preguntó sin preámbulos. «Lucía me contó que tus padres pasaron por ahí». No me sorprendió que la noticia ya hubiera circulado. Lucía vivía en el edificio de enfrente, y probablemente los había visto salir. «Vinieron por el dinero», respondí, sintiendo extraña la franqueza en mi voz. «Ni siquiera intentaron disimularlo. Hijos de puta», murmuró Elena, y luego se disculpó rápidamente. «Lo siento, pero es que, después de todo lo que has pasado...» «No, tienes razón», dije, y me sorprendí riendo. Una risa pequeña, casi inaudible pero real. «Son unos hijos de puta». Era la primera vez que me permitía hablar así de ellos. La primera vez que no los defendía automáticamente, que no buscaba excusas para su comportamiento. Y se sintió como soltar una piedra que había llevado demasiado tiempo atada al cuello. Miguel les dio una lección, continué, relatándole lo del sobre y el billete de 5 euros. Deberías haber visto sus caras. «Ese niño es increíble», respondió Elena, con admiración en su voz. «Tiene el coraje de Carlos y tu inteligencia.
una combinación formidable. Hablamos un rato más, sobre cosas prácticas y cotidianas. Elena se ofreció a acompañarme al banco la semana siguiente para los trámites de la herencia. Me contó que Javier había organizado una pequeña ceremonia en el hospital para dedicar una placa conmemorativa a Carlos en la entrada de urgencias. Pequeños actos de amor que me sostenían como pilares invisibles. Al colgar, me di cuenta de que no había llorado durante toda la conversación. Era la primera vez desde la muerte de Carlos que hablaba más de 5 minutos sin que las lágrimas aparecieran. No sabía si sentirme culpable o aliviada por ello. A la mañana siguiente, Miguel apareció en la cocina más temprano de lo habitual. Lo encontré preparando tostadas y zumo de naranja, intentando no hacer ruido para no despertarme. «Buenos días, cariño», dije, sobresaltándolo ligeramente. «¿Qué haces despierto tan temprano?» «Quería prepararte el desayuno», respondió, con esa seriedad tan suya, como hacía papá los domingos. Me senté a su lado, observándolo mientras untaba con cuidado excesivo la mantequilla en las tostadas, su ceño fruncido en concentración. Tenía tanto de Carlos en sus gestos, en su forma de preocuparse por los demás antes que por sí mismo. «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó de repente sin mirarme. «¿Por lo de los abuelos?» «No, Miguel», respondí inmediatamente. «No estoy enfadada. Estoy orgullosa. Fuiste valiente de una forma que yo nunca he sabido ser con ellos». Levantó la mirada, sus ojos buscando la verdad en los míos. «Papá siempre decía que hay que decir la verdad, aunque duela. Tu padre era un hombre muy sabio». Asentí, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «¿Crees que volverán?», preguntó, refiriéndose a mis padres. Lo pensé un momento. «No lo sé. Quizás. Pero si vuelven, tendrá que ser en nuestros términos, no en los suyos». Asintió, como si esa respuesta le satisficiera. Terminamos el desayuno hablando de cosas cotidianas, sus deberes, un proyecto de ciencias que estaba preparando, el partido de fútbol que sus amigos habían organizado para el fin de semana. Momentos normales en medio del caos emocional que todavía nos rodeaba. Esa tarde recibí una llamada de Sofía, mi hermana. Era la primera vez que me contactaba desde la muerte de Carlos. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera, despojada de su habitual confianza. «Ana, yo no sé qué decir», comenzó. «Mamá y papá me contaron lo que pasó ayer». «¿Qué versión te contaron exactamente?», pregunté, recostándome en el sofá. Ya podía imaginar la historia retorcida que habrían fabricado, con ellos como víctimas incomprendidas de una hija ingrata. Su versión al principio, obviamente. «Que fuisteis muy crueles, que les echasteis cuando solo querían ayudar». Hizo una pausa. «Pero luego, no sé, algo no me cuadraba, así que les presioné, y finalmente admitieron que no fueron al funeral, que ni siquiera te llamaron después de lo de Carlos. Estabas celebrando tu cumpleaños», dije, sin poder evitar el filo en mi voz. «No querían molestarte». «Dios, Ana, lo siento tanto». Su voz se quebró. «No tenía ni idea. Te juro que si hubiera sabido que Carlos, que tú, habría dejado todo. Sabes que habría ido inmediatamente». Quería creerla. Sofía y yo nunca habíamos sido cercanas. Un resultado natural de la dinámica familiar que nuestros padres habían creado, con ella siempre como la favorita, la perfecta, la que nunca decepcionaba. Pero ahora sonaba genuinamente afectada, genuinamente arrepentida. «¿Por qué no me llamaste tú?», pregunté finalmente. «Cuando te enteraste». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Me dijeron que necesitabas espacio, que estabas inestable, que era mejor esperar a que tú dieras el primer paso. Otro silencio. Debería haberlo sabido mejor. Lo siento, Ana. De verdad. No sabía si tenía espacio en mi corazón para perdonar a alguien más, para reconstruir una relación que nunca había sido realmente fuerte. Pero tampoco quería alimentar más rencor, más distancia. «Vamos a tomarnos un tiempo», dije finalmente. «Miguel y yo necesitamos sanar, encontrar nuestro camino sin Carlos. No puedo prometer nada ahora mismo». «Lo entiendo», respondió, y parecía sincera. «Solo no me cierres la puerta del todo, ¿vale? Me gustaría intentarlo, ser la hermana que debería haber sido siempre». Después de colgar, me quedé pensando en las distintas formas que puede tomar la familia,
la que nos toca por sangre, la que elegimos, la que construimos. Carlos había sido mi familia elegida, mi hogar, mi refugio. Sus padres, Carmen y Antonio, se habían convertido en verdaderos padres para mí, en un modo que Ernesto y Pilar nunca habían sabido ser. Los amigos que no habían dejado de llamar, de pasar, de preocuparse, eran más familia que quienes compartían mi apellido. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos con Miguel, me permití sentir plenamente el dolor de las múltiples pérdidas. La de Carlos, tan repentina y definitiva, y la de mis padres, una ausencia que había estado siempre ahí, pero que solo ahora reconocía completamente. Una era involuntaria, la otra era una elección. Ambas dolían, pero de maneras diferentes. «Mira, mamá», dijo Miguel, señalando una foto de Carlos sosteniendo un pez enorme durante unas vacaciones en Galicia. «¿Te acuerdas de ese día? Papá dijo que era el pez más grande de toda España». Sonreí, recordando cómo Carlos había exagerado el tamaño del pez con cada persona que pasaba por el muelle, hasta convertirlo prácticamente en una ballena. «Tu padre siempre fue un contador de historias fantástico». «Entonces», dijo Miguel, cerrando el álbum con cuidado, «tendremos que contarlas por él, para que no se olviden». «Sí», respondí, besando su frente. «Contaremos sus historias, todos los días». Los meses siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto viscoso. Había días que parecían eternos, atrapados en la rutina del dolor, y otros que pasaban en un parpadeo, llenos de pequeñas tareas que mantenían mi mente ocupada. La primavera dio paso al verano, y Madrid se vació mientras sus habitantes huían del calor sofocante. Nosotros nos quedamos, incapaces todavía de enfrentar unas vacaciones sin Carlos. Los trámites de la herencia resultaron ser más complicados de lo que esperaba. No por cuestiones legales. Carlos lo había dejado todo perfectamente organizado, como era típico en él, sino por el peso emocional que cada firma, cada documento, cada decisión traía consigo. Cada paso era un recordatorio de su ausencia, cada gestión una confirmación de que ya no volvería. Elena me acompañó fielmente a cada cita con el abogado, el banco, la notaría. A veces, cuando el nudo en mi garganta se volvía demasiado apretado para hablar, ella tomaba el relevo, explicando, preguntando, defendiendo mis intereses como si fueran los suyos propios. «Deberías haber sido abogada», le dije una tarde, mientras salíamos de la notaría después de finalmente completar el proceso de sucesión. «Das miedo cuando te pones en modo protector». «Es que me enfada cómo intentan aprovecharse de la gente vulnerable», respondió, guardando los documentos en su bolso. «Ese notario intentando colarte servicios adicionales que no necesitas. Son como buitres a veces». No mencionó a mis padres, pero ambas pensamos en ellos. No habían vuelto a aparecer desde aquella tarde, aunque Sofía me llamaba regularmente ahora. Nuestras conversaciones eran todavía tentativas, cuidadosas, como dos personas que aprenden un nuevo idioma y temen cometer errores gramaticales. Pero había un esfuerzo genuino por su parte, una voluntad de conexión que nunca antes había percibido. Miguel había terminado el curso escolar con notas sorprendentemente buenas, considerando las circunstancias. Su profesora, Marta, me había citado el último día de clase para hablar sobre él. «Es un niño extraordinario», me dijo, con esa mezcla de profesionalidad y calidez que la caracterizaba. «Ha manejado el duelo con una madurez que muchos adultos no tienen. Pero también veo momentos en que simplemente necesita ser un niño, Ana. Momentos en que la carga es demasiado pesada». Me contó cómo lo había encontrado llorando silenciosamente en el patio una tarde, apartado de los demás niños. Cuando le preguntó qué pasaba, Miguel le mostró un dibujo que había hecho para el Día del Padre. Un retrato de Carlos, con su bata blanca de médico y una sonrisa enorme. Me dijo que seguía haciendo dibujos para su padre, aunque ya no pudiera dárselos, continuó Marta, que los guardaba en una caja especial debajo de su cama, para cuando nos volvamos a ver, fueron sus palabras exactas. Esa noche, mientras Miguel dormía, busqué la caja. Estaba junto a los jerseys de Carlos, una antigua caja de zapatos decorada con calcomanías de superhéroes y planetas. Dentro, cuidadosamente apilados, había al menos 20 dibujos. Carlos salvando vidas en el hospital.
Carlos jugando al fútbol en el parque. Carlos abrazándonos a Miguel y a mí. Carlos como un ángel, con alas y aureola, mirándonos desde una nube. Me senté en el suelo de la habitación de mi hijo y lloré silenciosamente, sosteniendo aquellos dibujos como el tesoro que eran. Comprendí que Miguel estaba encontrando su propio camino a través del dolor, creando un puente entre su mundo y la memoria de su padre. No era negación. Sabía perfectamente que Carlos estaba muerto, sino una forma de mantener viva la conexión, de procesar lo que había pasado. Al día siguiente, compré un álbum grande y hermoso. «¿Qué te parece si ponemos tus dibujos aquí?», le pregunté a Miguel durante el desayuno. «Así podrás verlos siempre que quieras y estarán protegidos». Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Pasamos la tarde organizando los dibujos cronológicamente, y Miguel me explicó cada uno con detalle, contándome las historias que había imaginado, los momentos que recordaba, los deseos que había plasmado en papel. «Este es papá enseñándome a nadar», dijo, señalando un dibujo donde Carlos aparecía en una piscina, con unos brazos desproporcionadamente largos sosteniendo a un pequeño Miguel. «¿Te acuerdas de cómo se reía cuando me salpicaba agua en la cara y yo me enfadaba? Y luego te compró ese helado enorme para que le perdonaras», añadí, sonriendo ante el recuerdo. «De chocolate y vainilla», asintió Miguel. «Y me dejó comerlo todo aunque ya era casi la hora de cenar». Así, día a día, dibujo a dibujo, reconstruimos la memoria de Carlos, no como un santo, no como un mártir, sino como el hombre imperfecto y maravilloso que había sido, el que se quedaba dormido durante las películas pero insistía en que solo estaba descansando los ojos, el que quemaba sistemáticamente las tostadas, pero se negaba a comprar una tostadora nueva, el que cantaba desafinando en la ducha cada mañana, despertándonos a todos. Una tarde de julio, mientras Madrid se derretía bajo un sol implacable, recibimos una visita inesperada. Carmen y Antonio aparecieron en nuestra puerta, cargados con maletas y una enorme bolsa térmica llena de comida casera. «¡Abuela! ¡Abuelo!», gritó Miguel, lanzándose a sus brazos apenas abrí la puerta. «Hemos pensado que ya era hora de esa visita que prometimos», dijo Carmen, abrazándome después de soltar a Miguel. «A menos que sea mal momento, es el momento perfecto», respondí, sintiendo una oleada de gratitud. «La casa es demasiado silenciosa últimamente». Se quedaron 3 semanas, llenando nuestros días de pequeñas alegrías cotidianas. Antonio enseñó a Miguel a jugar al ajedrez, un juego que Carlos nunca había dominado. Carmen cocinó platos valencianos que inundaron la casa de aromas reconfortantes. Paella, fideuá, arroz al horno. Por las noches, sentados en la terraza para captar la brisa fresca, compartíamos historias sobre Carlos, cada uno añadiendo piezas al mosaico de su vida. «La primera vez que trajo a Ana a Valencia», recordó Antonio una noche, «estaba tan nervioso que se dejó las llaves del coche dentro con el motor en marcha. Tuvimos que llamar a un cerrajero a las 11 de la noche. Y luego insistió en que había sido a propósito», añadió Carmen riendo, «para que Ana tuviera que quedarse más tiempo. Siempre fue pésimo mintiendo», comenté, recordando cómo su cara se sonrojaba cada vez que intentaba ocultar algo, como los regalos de Navidad o sus planes sorpresa para nuestro aniversario. Poco a poco, el dolor fue cambiando. No desapareció. Nunca lo haría completamente, pero se transformó en algo que podía coexistir con la risa, con los recuerdos felices, con la posibilidad de un futuro, como una cicatriz que, aunque siempre presente, ya no impide el movimiento. Agosto trajo consigo una decisión importante. Después de mucho pensarlo, acepté una oferta para coordinar el departamento de literatura del instituto donde trabajaba. Era un ascenso que implicaba más responsabilidades, pero también más flexibilidad horaria, algo crucial para mi nueva situación como madre soltera. «Carlos estaría tan orgulloso», me dijo Elena cuando se lo conté. «Siempre decía que eras la profesora más brillante de Madrid». «Exageraba», respondí, aunque el cumplido me calentó el corazón. «Pero creo que es lo correcto. Necesito nuevos desafíos, algo que me haga mirar hacia adelante». También decidí usar parte de la herencia para algo que Carlos y yo habíamos planeado durante años. Una pequeña casa de verano en la costa de Valencia, cerca de donde vivían sus padres. No era un capricho, sino una inversión en nuestro bienestar, en esos veranos futuros que,
aunque diferentes a los que habíamos imaginado, podrían seguir siendo hermosos a su manera. ¿Crees que a papá le parecería bien?, me preguntó Miguel cuando le conté sobre la casa. Que cambiemos cosas, que hagamos planes nuevos. Tu padre quería que fuéramos felices, cariño, respondí abrazándolo. Eso no ha cambiado. Los planes pueden cambiar, pero el amor que nos tenía, el deseo de vernos bien, eso permanece igual. A finales de agosto, antes de que Carmen y Antonio volvieran a Valencia, organizamos una pequeña ceremonia en nuestro apartamento. No era una ocasión religiosa ni formal, sino algo íntimo y personal. Invitamos a los amigos más cercanos, Elena, Lucía, Javier, algunos colegas del hospital que habían sido como una segunda familia para Carlos. Miguel había sido quien tuvo la idea. Quiero hacer algo especial para recordar a papá, me había dicho. Algo que no sea triste, sino bonito. Así que cada invitado trajo un objeto que le recordara a Carlos, junto con una historia para compartir. Javier trajo el estetoscopio que Carlos le había regalado cuando se graduó en medicina. Lucía, una botella del vino que habían descubierto juntos durante un viaje a La Rioja. Elena, la primera edición de 100 años de soledad, que Carlos había encontrado en una librería de viejo y le había regalado para su cumpleaños. Miguel colocó todos los objetos en una mesa decorada con velas y fotografías. Yo añadí el anillo de boda de Carlos, que había llevado en una cadena alrededor de mi cuello desde su muerte, no para apartarlo, sino para mantenerlo cerca de mi corazón. Uno a uno, compartimos nuestras historias, nuestros recuerdos. Hubo lágrimas, pero también risas, brindis, incluso alguna anécdota que me hizo sonrojar y le arrancó a Miguel un «mamá» escandalizado. Al final de la noche, cuando todos se habían marchado y solo quedábamos Carmen, Antonio, Miguel y yo, mi suegro levantó su copa una última vez. «Por Carlos», dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «Por el hijo, el esposo, el padre, el amigo que fue. Y por nosotros, que seguimos llevándolo en el corazón. Por Carlos», repetimos, y en ese momento sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz que viene del olvido o de la resignación, sino la que nace de saber que el amor verdadero trasciende incluso a la muerte. Esa noche, después de acostar a Miguel, abrí el escritorio de Carlos y saqué el sobre que mi hijo había entregado a mis padres meses atrás. Lo había guardado como un recordatorio, no del dolor o la traición, sino de la valentía de Miguel, de su integridad moral. Lo guardé junto al testamento de Carlos, no como una carga, sino como una lección aprendida, un capítulo cerrado en nuestra historia. A partir de aquel día, dejé de esperar su amor. Dejé de esperar que se convirtieran en los padres que merecía. Me centré en construir una vida para Miguel y para mí, una que no dependiera de la aprobación de nadie más que la nuestra. La herencia se convirtió en una herramienta, no en una maldición. Me dio la libertad de empezar de nuevo. Septiembre llegó con ese aire de renovación que siempre trae el inicio del curso escolar. Miguel comenzó quinto de primaria con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había elegido apuntarse al club de ajedrez, inspirado por las lecciones de su abuelo Antonio, y al equipo de fútbol, algo que le había interesado siempre pero que nunca había tenido el valor de intentar. Papá decía que lo importante no es ser el mejor, sino disfrutar lo que haces, me explicó la tarde antes de su primera práctica, mientras buscábamos las zapatillas deportivas en el fondo del armario. Así que voy a intentarlo. Mi nuevo puesto como coordinadora de departamento me mantenía más ocupada, pero también me daba un propósito, un sentido de logro que necesitaba desesperadamente. Organicé un club de lectura para estudiantes de bachillerato, enfocado en literatura latinoamericana, una pasión que había compartido con Carlos. Cada libro que seleccionaba, cada sesión que planeaba, era un pequeño homenaje a nuestras conversaciones nocturnas sobre García Márquez, Cortázar, Bolaño y tantos otros. La primera vez que mis padres intentaron ponerse en contacto de nuevo fue a mediados de octubre. Un mensaje de texto escueto. Estaremos en Madrid el fin de semana. Nos gustaría ver a Miguel. Ni una pregunta por mí, ni una disculpa, solo esa demanda apenas disfrazada de petición. Lo consulté con Miguel, decidida a respetar su opinión. Estábamos desayunando. Un domingo tranquilo de esos que empezábamos tarde, todavía en pijama.
Tus abuelos García quieren verte, dije, intentando mantener un tono neutral. ¿Qué piensas? Miguel masticó su tostada lentamente, reflexionando con esa seriedad tan característica suya. ¿Quieren vernos a los dos o solo a mí?, preguntó finalmente. El mensaje dice que quieren verte a ti, respondí honestamente. Asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Entonces no, dijo simplemente. Somos un paquete completo, ¿no? Tú y yo. Si no pueden entender eso, entonces no están listos. Le miré, asombrada una vez más por su sabiduría innata, por esa capacidad para ver a través de las complejidades adultas hasta la verdad esencial. Somos un paquete completo, confirmé, sintiendo una oleada de orgullo y amor tan intensa que casi dolía. No respondí al mensaje. En su lugar, llamé a Sofía esa misma tarde. Nuestra relación había mejorado gradualmente en los últimos meses, con llamadas semanales y alguna que otra comida cuando ella venía a Madrid por trabajo. No éramos amigas íntimas, quizás nunca lo seríamos, pero estábamos construyendo algo honesto, algo real. Mamá y papá están planeando una emboscada, le advertí sin preámbulos. Aparentemente vendrán a Madrid este fin de semana. Lo sé, suspiró Sofía. Me lo dijeron. Intenté explicarles que necesitan disculparse, que no pueden simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a la normalidad, pero ya sabes cómo son. Inflexibles, incapaces de admitir errores. Sí, lo sé muy bien. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, respondí, y la simplicidad de esa respuesta me llenó de una extraña paz. No voy a hacer nada. No voy a esconderme, ni a preparar una confrontación, ni a alterar mis planes. Si aparecen en mi puerta, les diré la verdad, que no están listos para ser parte de nuestras vidas hasta que puedan respetarnos, a Miguel y a mí, como un paquete completo. Sofía guardó silencio un momento. Es justo, dijo finalmente, y es valiente. Más valiente de lo que yo he sido nunca con ellos. El mérito es de Miguel, confesé. Él me enseñó a poner límites, a no aceptar menos de lo que merecemos. El fin de semana llegó y pasó sin incidentes. Si mis padres vinieron a Madrid, no se acercaron a nuestra casa. Quizás Sofía les había transmitido mi postura, o quizás habían reconsiderado su plan. En cualquier caso, fue un fin de semana tranquilo, lleno de pequeñas alegrías. Un partido de fútbol donde Miguel anotó su primer gol. Una tarde de cine con Elena y su nueva pareja. Una videollamada con Carmen y Antonio para mostrarles los avances en la casa de Valencia, que estábamos reformando a distancia. Noviembre trajo consigo el primer aniversario de la muerte de Carlos. Decidimos pasarlo en Valencia, con sus padres, lejos de los recuerdos demasiado inmediatos que poblaban cada rincón de nuestro apartamento en Madrid. La pequeña casa que habíamos comprado, a apenas 10 minutos de la de Carmen y Antonio, estaba casi lista, aunque faltaban algunos detalles. Pasamos el día tranquilamente, caminando por la playa, aunque el tiempo era demasiado frío para bañarse, cocinando juntos, visitando el cementerio donde estaba enterrado el padre de Carlos, el abuelo Ramón que Miguel nunca había conocido. ¿Crees que papá y el abuelo Ramón están juntos ahora?, preguntó Miguel mientras dejábamos un ramo de flores blancas sobre la lápida. Me gusta pensar que sí, respondí, recordando las historias que Carlos contaba sobre su padre, un hombre bondadoso y divertido que había muerto demasiado joven. Seguro que tienen mucho de qué hablar. Sobre nosotros, asintió Miguel con convicción. Papá le estará contando todo sobre nosotros. Esa noche, después de cenar, Antonio sacó una botella de whisky añejo que había estado guardando para una ocasión especial. Brindemos por los ausentes, dijo, sirviéndonos a Carmen, a mí y una cantidad simbólica, apenas unas gotas, para Miguel en un vaso de zumo, y por los presentes, que seguimos el camino. Fue un día de tristeza, pero también de conexión, de reafirmación de esos lazos que ni siquiera la muerte podía romper. Cuando volvimos a Madrid, sentí que algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no me definía. Era una parte de mi historia, no su totalidad. Diciembre. Llegó con su frenética actividad prenavideña. El instituto era un hervidero de exámenes, festivales y preparativos para las vacaciones. Miguel ensayaba para el festival de Navidad.
donde interpretaría un papel en una obra sobre la diversidad cultural de las celebraciones invernales alrededor del mundo. Le había tocado representar a un niño sueco celebrando Santa Lucía, y practicaba seriamente sus 3 líneas de diálogo cada noche antes de dormir. Una tarde, mientras volvíamos del ensayo bajo una llovizna fría, Miguel me tomó de la mano, un gesto que había empezado a escasear a medida que crecía y se volvía más consciente de su imagen. «Mamá», dijo con voz pensativa, «¿qué vamos a hacer en Navidad este año?». Era una pregunta cargada de significado. Las Navidades siempre habían sido complicadas, divididas entre la familia de Carlos y la mía, con compromisos y obligaciones que dejaban poco espacio para nuestras propias tradiciones. El año anterior, con Carlos recién fallecido, apenas habíamos celebrado, pasando los días en una bruma de dolor apenas mitigado por los esfuerzos de Carmen y Antonio, que habían venido a Madrid para no dejarnos solos. «¿Qué te gustaría hacer?», le pregunté, genuinamente interesada en su opinión. «Podemos ir a Valencia con los abuelos, o quedarnos aquí, o incluso irnos de viaje a algún lugar diferente». Miguel consideró las opciones seriamente. «Creo que deberíamos invitar a los abuelos a Madrid», dijo finalmente, «y a la tía Sofía si quiere venir. Podríamos hacer algo nuevo, algo nuestro». «¿Algo nuestro?», repetí intrigada. «Sí, como, no sé, nuevas tradiciones». Papá siempre decía que las tradiciones son importantes porque nos conectan con el pasado, pero también pueden conectarnos con el futuro. Me detuve en medio de la acera, conmovida por la profundidad de su reflexión. «Eso suena perfecto, Miguel. Crearemos nuevas tradiciones, honrando las antiguas, pero mirando hacia adelante». Así fue como, una semana después, me encontré llamando a Sofía para invitarla a pasar la Nochebuena y Navidad con nosotros. «Carmen y Antonio vendrán desde Valencia», le expliqué. «Haremos algo sencillo pero especial. A Miguel le gustaría que vinieras». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí haber cruzado alguna frontera invisible en nuestra frágil relación reconstruida. «¿Mamá y papá están invitados?», preguntó finalmente, con voz cautelosa. «No», respondí honestamente. «No creo que estemos listos para eso todavía. Pero tú sí. Si quieres venir, claro». Otro silencio y luego, «Me encantaría. ¿Puedo traer a alguien? Estoy viendo a alguien desde hace unos meses. Es importante para mí». Sonreí, sorprendida por esta nueva faceta de mi hermana que estaba descubriendo. «Por supuesto. Cuantos más, mejor». La Navidad fue diferente ese año, despojada de las tensiones y expectativas que siempre habían acompañado nuestras celebraciones familiares. Carmen preparó arroz al horno, la especialidad valenciana que tanto le gustaba a Miguel. Antonio trajo una selección de turrones artesanales de un obrador que conocía desde su infancia. Sofía y su pareja, Paula, una arquitecta de sonrisa fácil y conversación inteligente, trajeron un juego de mesa que nos mantuvo a todos riendo hasta tarde. Yo había preparado un pequeño ritual, una idea inspirada en algo que Miguel había mencionado semanas atrás. Después de la cena, reuní a todos alrededor de la mesa del comedor, donde había colocado velas y una pequeña caja de madera. «Este año ha sido difícil», comencé, sintiendo un nudo en la garganta, pero decidida a continuar. «Hemos perdido mucho, pero también hemos ganado cosas. Perspectiva, fortaleza, nuevas conexiones. Me gustaría que cada uno escribiera en un papel algo que quiera dejar atrás, algo que ya no necesite llevar consigo al nuevo año. Y también algo que espere, que desee, que sueñe para el futuro». Repartí pequeños trozos de papel y lápices. Todos escribieron en silencio, incluso Miguel, con el ceño fruncido en concentración. Cuando terminamos, doblamos los papeles y los colocamos en la caja. «No los leeremos», expliqué. «Son para nosotros mismos. Los guardaremos aquí, y el próximo año, cuando volvamos a reunirnos, veremos qué ha cambiado, qué se ha cumplido, qué hemos superado». «Me gusta», dijo Sofía, sonriendo con una calidez que raras veces le había visto dirigida hacia mí. «Una nueva tradición. La primera de muchas», añadió Antonio, levantando su copa. «Por las nuevas tradiciones y por los que las crearon». Brindamos, y cuando miré alrededor de la mesa, a estas personas que habían elegido estar con nosotros, que habían elegido formar parte de nuestra familia reconstruida,
Sentí una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, volví al salón y me senté junto al pequeño árbol de Navidad que habíamos decorado Miguel y yo. Entre los regalos cuidadosamente envueltos, había uno especial, que Carlos había comprado meses antes de su muerte, escondido en lo alto de nuestro armario. Lo había encontrado mientras buscaba documentos, una caja envuelta en papel plateado con una tarjeta que decía: «Para mi Ana, Navidad 2023». No sabía qué contenía. No había tenido el valor de abrirlo el año anterior. Pero este año, sí, mañana por la mañana, con Miguel a mi lado, descubriríamos juntos ese último regalo de Carlos. Y cada vez que pasaba junto a ese sobre sellado, todavía guardado en el escritorio de Carlos, recordaba aquel día, no como el día en que mis padres me rompieron el corazón, sino como el día en que mi hijo me enseñó a recuperarlo.